Viviendo en una simulación. Vivimos en la edad de la informática, en donde es relativamente fácil simular cosas. Se habla mucho de la posverdad. La posverdad es eso que denominaron a algo que no importa si es verdad o es mentira. Lo importante es que muchas personas lo puedan seguir. Y finalmente, como los sofistas del tiempo de Platón, no es la verdad la que pretende la gente que triunfe, sino que se pretende que triunfe, muchas gracias, un dicho, una creencia. Estamos en la era de la posverdad, donde vos podés encontrar, por ejemplo, hace poquito tuvimos una ley, que es la ley del aborto, ¿no? Gente que puede decir que un bebé tiene vida, es un ser humano, y otros que dicen que no. También estamos en la era de la posverdad, donde la gente dice que la Tierra puede ser redonda, pero también puede ser plana. Hasta hace poco esto era inconcebible, ¿no? ¿Cómo va a decir que la Tierra es plana? La Tierra es geoide. Entonces es fácil vivir en un mundo de ilusión, en una simulación. Hace poco, en el año 2000 más o menos, parece que hace poco, salió una película que se llamaba Matrix. ¿Se acuerdan? Eso me delata la edad, ¿no? O ustedes la vieron también en Netflix, digo, por ahí lo vieron. Por ahí lo vieron, eso puede delatar mi edad. Y la Matrix era un lugar donde se simulaban diferentes realidades. Habían seres humanos que estaban encapsulados y estaban conectados así de su cerebro a la Matrix. Entonces ellos dormían, así, dormían literalmente, estaban encapsulados, su cabeza conectada a la Matrix, su cabeza estaba conectada a la Matrix, y ellos vivían una realidad. Si bien estaban quietos así, y por ahí a causa de un choque o de caerse, ellos hacían así, los reflejos le decían, bueno, te estás por caer, no podés ver eso, pero solamente vivían de reflejos, no vivían la realidad. Y cada uno vivía su propia realidad conectada a la Matrix. Lo que les hacía vivir experiencias era la Matrix precisamente. Ellos estaban encapsulados, dormidos, alguna reacción tenían, ¿no? Porque vieron cuando uno duerme, no sé si alguna vez soñaron que se caían, o que llamabas, o que te apretaban la garganta y querías gritar, ¡ay! Y vos no podías, y no sabías cómo gritar. Hay personas que sueñan y sueñan que se caen en pozos y demás. Bueno, así era la película, Matrix. Matrix, cada uno vivía una realidad que no era la realidad, era una simulación. Ahora, ¿sabes una cosa? Cuando la palabra del Señor, cuando el Evangelio viene a nosotros, el Evangelio nos enfrenta a la realidad, nos saca del sueño. Ya no soñamos, ya no estamos ahí dormidos en un mundo, ¿no?, que nos muestra espejitos de colores. Sin embargo, hay muchas personas que tomaron el Evangelio y tomaron la palabra del Señor como un método para hacer dormir a las personas. Tomaron a la palabra del Señor, al Evangelio, como métodos para hacer dormir y que le hagan vivir otra realidad distinta a la realidad misma, una realidad simulada. La palabra del Señor dice que cierta vez fueron unos discípulos del Señor a comer a un lugar. Vieron que ahora lo primero que hacen las personas cuando llegan a una mesa, yo hasta ahora no lo puedo hacer. Siempre me dice, ¿por qué no le sacás foto a lo que comes? Yo no puedo, no alcanzo. Es decir, yo lo que hago es, viene la comida, viene lo que sea, y gracias Señor te doy por este alimento, en el nombre de Jesús, amén. La oración más corta que hago de mi vida. Y empiezo a comer, pero siempre me dice, ¿y la foto? No, olvídate la foto. Pero cuando no había selfies para la mesa, había una costumbre que era que antes que vos comas te laves muchas veces las manos. 1, 2, 3, 4. ¿Viste cuando tu mamá te dice anda a lavarte la mano? Bueno, vos te lavas con jabón, pum,
agua y ya te lavas. Pero en el tiempo del Señor Jesús se había hecho ley algo que es lavar las manos. ¿Está bien? Y muchas veces, si vos no te lavabas muchas veces las manos antes de comer, más que alcohol en gel ni 8 cuartos, más que alcohol en gel ni 8 cuartos, lavarte las manos muchas veces las manos, demasiadas veces, y después ibas así y no tenías que tocar nada, solamente llegar a la mesa y ahí recién podías tocar el pan. Si vos tocabas a otra persona en el trayecto, te tenías que volver a lavar las manos, y varias veces, una vez, 2 veces, varias veces las manos. Entonces vos tenías que ir así, no podías tocarte la ropa tampoco. Si tocabas a algo o a alguien, vos tenías que volver a lavarte las manos. Por eso había tinajas de purificación antes de entrar a las casas. Y resulta que el Señor Jesús entró con sus discípulos a ese lugar, a un lugar para comer, y era medio como yo, tenían hambre. Y decían, bueno, una ración rápida y vamos a comer porque tenemos hambre. Y no se lavaron las manos. Entonces otros comensales que estaban ahí dijeron, ¿cómo es posible que tus discípulos no se laven las manos antes de comer? Están infringiendo la ley. Es una aberración que no se laven las manos estos muchachos. ¿Quién sabe de dónde vienen? Ni siquiera se pasaron un poco de agua. ¿Cómo puede ser que vengan de la calle y no se laven las manos? ¿Cómo puede ser que tus discípulos no se laven las manos? Entonces el Señor le responde, ellos supuestamente infringen una ley, pero ustedes infringen el mandamiento. Ustedes no hacen caso al mandamiento del Señor que dice que honres a tu padre y a tu madre. Porque ustedes, en vez de honrarlo no es como ahora, ¿viste? Yo te honro. ¿Qué quiere decir te honro? Y te pongo una foto en el Facebook que te diga te quiero. Bueno, eso no era la honra en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor la honra era hacerse cargo de los papás y de las mamás. No dejar que pase necesidad y trabajar para que estén bien, visitarlos, ¿no? ¿Cuántas madres ahora hay? Nadie me viene a visitar. 20 hijos y ninguna la visita, ¿no? Y cuando se acuerdan están enfermas, ahí van, le llevan remedios, se lo tiran. Y ahora más en la pandemia, ¿no? ¿Cuánto hace que no ve a tu mamá? Y 1 año, y viste, por la pandemia. Menos ahora. Ahora ya hay como una excusa para la gente. Lo cierto es que el Señor dice, está bien, ellos infringen esa ley, pero ustedes dicen que no honran al padre y a la madre, ¿por qué? Mirá cómo, ¿vieron que ayer se descubrió una trampa de las vacunas? Bueno, no quiero hablar de eso, ¿no? Porque no quiero hacer política. Pero echa la ley, echa la trampa. Resulta que estos daban una ofrenda al templo, los fariseos, los sacerdotes daban una ofrenda, entonces decía que con eso estaba cubierto, que no hacía falta honrar a mamá y a papá. El mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre, mas ellos decían, no, pero con una ofrenda eso ya está cubierto si es para el Señor. Y el Señor les dice, ustedes no hacen la ley, porque la palabra les manda a honrar a papá y a mamá, no a dar una ofrenda ahí que con eso se soluciona. ¿Por qué? Porque honrar significa cuidar, honrar significa estar atento, honrar significa cuidar a las necesidades de otro ser humano. Y ahí el Señor le tapó la boca. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso, con la Matrix? Dame 5 minutos y ya vamos a llegar al meollo de la cuestión. Ellos estaban infringiendo una ley. Ellos estaban infringiendo la ley de lavarse las manos. En la Biblia, en ningún lado decía que se debían lavar las manos en la Torá. Solamente en una ley. Escucha bien. ¿Por qué te digo que simulaban? ¿Por qué te digo que tenían sus propias leyes? Por lo siguiente. Ellos, en ningún lado la Biblia decía que se tenían que lavar las manos de esa manera. Solamente en Levíticos 15:11, decía, escucha bien, cuando un sacerdote toque a un hombre que tiene flujo de semen, así tal cual, el sacerdote se deberá lavar las manos. Punto, no hay nada más. Punto. El sacerdote se le va a lavar las manos cuando toque a un hombre que tiene flujo de semen. Punto. No hay nada más. Sin embargo,
estos escribas, estos fariseos, tomaron esa ley, la sacaron de contexto y ¿saben lo que hicieron? La maximizaron. Dijeron, en la palabra del Señor dice que hay que lavarse las manos. Y ellos le agregaron muchas veces. Ellos guardaban la sana doctrina, ojo. Ellos decían lo que la Biblia dice. Claro que hacían lo que la Biblia dice, pero sacado de contexto. Agarraron un mandamiento para un rito de purificación. ¿Cuándo? Cuando un hombre tocaba a otro hombre que haya tenido flujo de semen. Solamente decía la ley eso. Lávese las manos. Si no se lavaba las manos, tenían que lavar la ropa, todo. Pero la ley decía, lávense las manos. No muchas veces, no, lávense. Entonces la maximizaron, crearon otra realidad muy religiosa y la llevaron al contexto, dijeron, muchas veces se tienen que lavar y no, vamos a ponerle porque uno no sabe si toca un hombre que tiene flujo de semen, eso no se puede comprobar. Así que cada vez que alguien coma, se va a tener que lavar las manos y muchas veces, si no es impuro. Y el que no cumple eso, infringe la ley de Dios. ¿Te das cuenta que nada que ver? Nada que ver. Tomaron un texto, lo maximizaron y lo llevaron a otro contexto. Eso pasa cuando la religión y los ministros que dicen predicar el evangelio toman versículos aislados y los llevan a otros contextos. Y ahí podemos encontrar cosas peores todavía. Esa gente que dice, si no estás bautizado de tal manera, no entras al reino de los cielos. ¿De dónde lo sacaron? De algún lugar por ahí que está escrito. Cuenta el obispo, que es el obispo Luis, que capaz que nos está viendo. Le voy a robar una anécdota, obispo Luis. Él dice que un hermano decía, yo predico la Biblia tal cual está escrita. Entonces dice, Señor, te pido que me reveles tu palabra. Escuchá, te pido que me reveles tu palabra. Abrió la Biblia y dice, acá tengo que leer. Y dice, Judas fue y se ahorcó. Dice, no, el Señor no me puede decir eso, algo anda mal. Entonces dice, Señor, te pido que me hables otra vez. Abre la Biblia y pone el dedo y dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces hay muchas personas que viven así, a ciegas la palabra del Señor. Y hay personas que sacan del contexto y hacen leyes. ¿Y sabes cómo se llama eso? A eso la Biblia le pone leyes de hombres. A eso la Biblia dice, ustedes no hacen la ley por hacer las leyes de los hombres. Ustedes tiran abajo la ley por hacer sus leyes. ¿Dónde dice la Biblia que se tiene que lavar varias veces las manos a la hora de comer? Porque si no son inmundos. Y ¿sabes una cosa? De esa ley hicieron una ley que separaba a la gente. El que hacía la voluntad de Dios, el que no hacía la voluntad de Dios. El pecador y el que no era pecador. Y simulaban una realidad. La gente que vive en una religión y no una relación con Dios, vive realidades simuladas. Yo puedo ver un montón de gente, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo digo, hago lo que el pastor me dice, hago lo que mis líderes dicen y los veo como conectados a una matrix de religión. Y hay muchos que no son felices. Y hay muchos que jamás pueden alcanzar un nivel espiritual que alguien les puso. ¿Cómo se forman las leyes de los hombres? Las leyes de los hombres se forman sacando un texto de la Biblia, llevándolo a otro contexto y diciéndole a alguien, si cumplís esto, sos un salvo. Y si no cumplís esto, sos un condenado. La gente vive en una matrix. La gente vive en una simulación y no vive en el reino del Señor. Gracias a la internet tenemos muchos contactos con muchas personas que nos dicen, Gabriel, me dice la otra vez una persona, estoy cansado de la iglesia, ya no quiero saber más nada. Porque me dijeron que el asunto era que
ser salvo, que Dios me salvaba por gracia. Y resulta que cuando entré a la iglesia me dijeron que tenían que peinarme con una raya acá derecho, que no tenía que usar pantalones. Me dijeron que no tenía que ver Netflix porque el Netflix era del diablo. Me dijeron que no tenía que escuchar radio mundana porque era radio mundana. Me dijeron que no tenía que ver programas que no sean cristianos. Entonces yo le dije, entonces hace una cosa. Cuando vayas al colectivo, pregunta, chofer, ¿usted va a la iglesia o no va a la iglesia? Y él, si te dice no, no subas. Este colectivo ¿lo hizo gente cristiana o gente mundana? Y no, gente mundana. No, entonces me voy caminando. ¿Dónde sacaron estas cuestiones? Yo noté acá reglas de hombres. Y yo sé que esto me va a traer algún lío con alguna persona, pero no me importa. Porque, a ver, si esto te va a traer algo, salí de acá, no lo compartas, no sigas viendo. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo anoté acá, y no quiero hacer esto extenso, esta gente que dice, yo predico la Biblia como está escrito, ¿no? Ellos se lavan las manos muchas veces. Entonces la Biblia empieza a perder relevancia y sentido. ¿Cuántas predicaciones en internet sin sentido, muchachos? ¿Cuántas reglas en la iglesia sin sentido? Empezamos a vivir otra realidad, la realidad de la matrix religiosa. Por ejemplo, acá tengo un par de mandamientos de hombres. La mujer no debe usar pantalón en la iglesia. ¿Por qué? Unisex. Pero ellos hacen leyes de eso y la gente está cansada de las leyes. La gente está cansada de los preceptos de hombres. La gente está cansada de que se cierren las puertas de la iglesia a la salvación por estas trivialidades. La mujer no debe usar pantalón. No escuchar música mundana. ¿De dónde sacan esto? Porque la Biblia dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Pero ¿saben qué contexto lo dice? En donde tu boca no puede pronunciar maldición, dice la Biblia, y bendición sobre todos aquellos que Dios ha creado. No dice sobre cristianos o no. Sobre todas las personas que haya creado Dios, vos no podés largar bendición y maldición. Entonces utilizan este texto y dice, de una boca no puede salir coritos y también una canción de Maluma. Entonces viven poniendo reglas y la gente escucha una música mundana, tapa sus oídos y dice, no, la Biblia dice que de una fuente, y si la canta se siente mal toda la semana. Yo te hablo esto porque hay muchas personas allá atrás que se han cansado de cumplir reglas. Viven cumpliendo reglas que alguien se los impuso y no tienen una relación con Dios. Viven viviendo reglas que son hasta difíciles de llevar. Hacia los mismos que hacen estas reglas, ni ellos siquiera las ponen en práctica. La Biblia también dice, si no te bautizas como se bautiza mi iglesia, no sos salvo. Esa es la más religiosa que hay. Si mi iglesia te sumerge, eso está bien. Si mi iglesia te tira agua, eso está mal. Estás mal bautizado. La mujer debe vestir decorosamente. Y generalmente cuando se habla de vestidos, la mujer lleva la peor parte, ¿no? Porque hay personas que se la agarran con el sexo femenino para predicar doctrina. Y ellos dicen que son de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina para muchos? Son textos sacados de contexto que lo maximizan y lo llevan a otro contexto que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Y ahí una vez alguien me dice, bueno, cada iglesia tiene su costumbre, eso no hace a la salvación. Pero nos damos cuenta, por otro lado, que hay un montón de personas cautivados por esta manera de pensar. Y alguien me dijo, bueno, no tienen por qué permanecer en un lugar que la hacen pensar de esa manera, ellos se pueden ir a otro lado. Pero esto es muy parecido a la violencia y esto es muy parecido también al sometimiento que ejercen las personas abusivas. Hablo cada semana con personas que hace tiempo que se sienten prisioneros en una iglesia.
prisioneros en la mente. No viven el Evangelio, viven doctrinas de hombres. No tomes, no escuches, no te pongas esa ropa, no te juntes con estas personas, no cantes esas canciones, no bebas, no tomes, no haga esto, no haga lo otro. Y yo quiero decirte una cosa. Hay muchos que simplemente están mal en su vida y en su corazón. ¿Saben por qué? Porque no están viviendo el Evangelio, porque la palabra de Dios dice que el reino no consiste en comida y en bebida, sino consiste en poder de Dios. Para Jesús, entonces, el mandamiento más importante, volviendo a estos fariseos que estaban ahí, era que cuide a su familia, era que cuide a sus padres. Para Jesús, los mandamientos más importantes y más relevantes son aquellos que te llevan a cuidar al que tenés al lado. Hay muchos que nos critican y dicen, ¿por qué ponen las sillas tan distantes en la iglesia? ¿Por qué le dicen a sus ancianos que es preferible que queden en sus hogares? Y nosotros en esta cuarentena nos hemos mantenido en que lo más importante es cuidar al que tenemos al lado. El sábado pasado hablábamos que uno de los discípulos le dijo al Señor, ¡qué difícil que alguien sea salvo! ¿Saben por qué? Porque Dios le había pedido al joven rico que tenga misericordia, que venda todo lo que tenga y que se lo dé a los pobres. El joven rico dijo, no adultero, no peco. Y el Señor le dijo, te falta algo. Vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres. Cuando te despertás de la matrix religiosa, duele la vista porque vos decís, bueno, yo pensé que era otra cosa. Yo pensé que era ir a la iglesia sábado, domingo, a los estudios bíblicos y hacerle caso a todo lo que algún líder dice, pero me estoy dando cuenta que este camino del Evangelio consiste en tener misericordia. El Señor les dijo, ustedes invalidan el mandamiento del Señor de cuidar a sus padres y dicen, una ofrenda para el Señor le voy a dar, eso cubre todo. Y se hacen problema por un mandamiento de hombre que dicen que se laven las manos, que ni siquiera la Torá lo mandó a hacer. Hay muchos de ustedes que están cautivos, ¿saben por qué? Porque viven una religión. Y ya sé que está lleno de internet que dicen, el Evangelio no es religión, el Evangelio es salvación, el Evangelio es relación. Sin embargo, cuando vas a la iglesia te dicen, ¿estás bautizado? No, entonces no puedes tomar la Santa Cena. Vas a tomar la Santa Cena, no pecaste y algo pequé, no podés tomarla. ¿Qué pecado cometiste? Y mentí, bueno, está bien, pedirle perdón al Señor. ¿Y vos qué hiciste? Y yo forniqué en la semana. No, al fondo 6 meses. Y con esto no estoy dando licencia para que nadie peque, pero te estoy haciendo saber que muchos viven en una matrix de verdad. Pero este Dios que el Jesús nos presentó es un Dios compasivo, es un Dios que ama al que peca. Sí, a vos te estoy hablando que me dijiste que ibas a ver hoy esta predicación y que en la semana me dijiste que no te sentís digno porque te dijeron tantas veces que sos pecador y ya no querés ni acercarte a Dios por todos los pecados que tenés. Yo te quiero decir que la misericordia de Dios es más grande que todos los reglamentos y reglas que te dijeron. Que si una vez nomás te abandonás en tus brazos, la ley de Cristo se va a instaurar en tu corazón y vas a empezar a vivir la misericordia. Porque el amor del Señor nos cubre y el amor del Señor nos va a buscar cuando estamos perdidos.